Esta segunda cumbre, bajo el título COP21, el desafío de los departamentos del Uruguay hacia Francia, es organizada por el gobierno del departamento de Florida, asumiendo la presidencia pro tempore durante el periodo 2015-2016. En el marco de la COP21 del próximo 30 de noviembre al 10 de diciembre, Francia será la sede de la cumbre del clima a nivel mundial, donde se espera un compromiso universal vinculante de las naciones. El proceso de cumbres es una iniciativa de la Fundación Crisis Global, con el auspicio permanente en cada país de la Unión Europea, y sus objetivos son, en las Américas, instalar un proceso permanente de cumbres climáticas en cada país desde los gobiernos subnacionales, mediante una agenda hemisférica que fortalezca las negociaciones e iniciativas de las ciudades hacia cada COP, Conferencia de las Partes, bajo las organizaciones de la UNFCCC. Aumentar los compromisos vinculantes de los gobiernos locales hacia una economía de bajo carbono, incrementando su matriz energética limpia. Identificar el funcionamiento climático global y acercarlo a las autoridades locales de Latinoamérica y el Caribe a través de programas en Uruguay. Fortalecer la labor del Sistema Nacional de Respuestas al Cambio Climático y profundizar el conocimiento de intendentes ante los compromisos derivados de la Convención Marco de las Naciones Unidas y su Protocolo de Kioto, respectivamente ratificados por el Uruguay el 22 de julio de 1994 y 23 de noviembre del año 2000, este último extendido en la búsqueda de un pacto más amplio por la comunidad mundial. Además, unificar posiciones, fortalecer acciones y compartir las experiencias de los gobiernos locales de todo el país, de otras ciudades de la región y organismos internacionales, con el objetivo de desarrollar acciones que promuevan la inclusión, la pluralidad partidaria y la participación federal en ejes relevantes y comunes al futuro de la nación. Agradecemos el apoyo al proceso de cumbres en Uruguay de la Unión Europea, de la CEPAL, de Florida International University, del Congreso de Intendentes, que se encuentra presente a sesionar aquí, de la Universidad de la República y de las empresas Saint-Gobain, Marsh, Acu Energy, Inducción Magnética, Bandes, Eñas Corsa y Tecnosolar. Para dar comienzo entonces ahora al primer panel de disertantes, invitamos a ver el siguiente multimedio. Por eso me parece muy importante que acá se trate este tema, que se siga tratando en el Congreso de Intendentes, que el gobierno ha asumido una respuesta muy importante. Frente a esto nosotros vamos a estar siempre acompañando. Yo agradezco nuevamente la presencia de ustedes, agradezco a Sebastián, que ha sido una persona que se ha preocupado por el tema y que lo está llevando adelante, que va a llevar al Congreso. Un increíble temporal golpea a Uruguay. Hay decenas de autos que flotan en la calle. Mucha agua en corto plazo. Los bomberos recibieron 300 llamadas de asistencia en 2 horas y media. En otras palabras, colapsaron sus 4 líneas de emergencia. Por ello, felicito nuevamente a los organizadores de esta primera cumbre de intendentes contra la crisis climática. Creo que iniciativas como esta, que agrupan a los actores claves en el terreno, ponen en claro que la concienciación y el compromiso deben incorporarnos a todos. Las intendencias están definiendo su propio plan de ámbito territorial y es un elemento que me parece fundamental poder trabajar con conjunto. La zona que tiene que ver con el puerto, ¿no? Que es la zona de la ciudad vieja y una parte del centro. Estas son las zonas donde está más cuidado. Sobre las 5:30 de la mañana, un ómnibus interdepartamental fue arrasado por las aguas en el arroyo Quebracho, en ruta 15, a solo 12 kilómetros de la ciudad de Las Canas. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that. Entonces convocamos a los intendentes a no perder tiempo en buscar urgencia. Es hora de una nueva energía global, es hora de una alianza entre decisión, audacia política, innovación y sobrevivencia inteligente. Ya que evidentemente nuestra óptica también es central en este tipo de eventos y
bueno, los esperamos con mucho gusto el año que viene. Realizando la apertura oficial, entonces, invitamos a hacer uso de la palabra de bienvenida al intendente anfitrión, Carlos Enciso Cristas. Bueno, muchas gracias. El saludo a todos aquí en San Pedro, acá en Florida, departamento de Florida. Por supuesto, el saludo a quien en algún aspecto nos involucró en la primera cumbre en Colonia, cuando el ex intendente y amigo Zimmer hizo de anfitrión hace ya más de un año, y en ese sentido conocimos el impulso y la importancia que desde los gobiernos departamentales podíamos tener en toda esta temática que parece a veces un poco lejana a nuestros problemas, pero que los tenemos todos los días. Y las crisis climáticas que hemos visto obviamente tienen, vaya que sin vínculo con las gestiones de los alcaldes, de los intendentes. Y por eso el director ejecutivo de la Fundación Crisis Global, Juan Navarro, cuando nos sondeó la posibilidad de hacer sede, no lo dudamos, porque nos parecía un tema de mucha importancia y actualidad. Obviamente que el saludo a él y a sus colaboradores en esta tarea que es organizar en conjunto esta segunda cumbre de intendentes, pero tengo que también seguir saludando al Congreso, a nuestros colegas que en el anterior Congreso definieron sesionar en el marco de esta cumbre, que es la apertura con el apoyo del Congreso y su presidente, en este caso, que diligenció también rápidamente la propuesta, Sergio Botana, y que en algún sentido, con el apoyo unánime de todos, generamos este encuentro en la tarde de intendentes, pero que, conclusiones mediantes de la cumbre, también tenemos la oportunidad de reflexionar específicamente en estos temas. Debo seguir saludando la presencia, por razones obvias, también del país que va a tener la responsabilidad de tocar por más de 10 días, 12 días, toda esta temática a nivel mundial, como es ahora nomás, en poco tiempo, en noviembre, en Francia, y por eso el saludo al embajador de Francia acreditado en nuestro país, que también está acompañándonos y es obviamente un importante aporte en la mañana de hoy. Queremos también dejar el saludo no solo a algunos expositores. Sabemos que la senadora Aviaga, especializado en el Parlamento y está en la Comisión de Medio Ambiente sobre estos temas, el diputado de nuestro departamento José Arocena, el presidente de la Junta Departamental y otros ediles, diferentes alcaldes, veo a Alfonso allí, alcalde del departamento de Canelones, nuestro alcalde también de Sarandí Grande,
Pinchi, que va a estar también en alguno de los paneles, y que en algún sentido, y en estas carpetas que quedó un poco atrás del programa, pero tienen aquí claramente un poco de forma de ayuda a memoria los bloques de lo que va a ser, digamos, la jornada, y en algún sentido algunos mensajes de los representantes de la Unión Europea que auspician y apoyan este evento, obviamente de la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a nivel de Naciones Unidas, y que en algún sentido han posibilitado con otros aportes privados lo que es esta importante actividad. Quiero también destacar a los directores de aquí, dueños de casa, la colaboración permanente para este evento, o sea que Bartesagui padre y sus dos hijos, que son motor de esta nueva etapa de este Hotel de Campo San Pedro de Timote, el agradecimiento también por el apoyo en este marco. Y obviamente creo que, para ir directo al tema, estos encuentros, como hoy lo decía, tienen una importancia en la agenda mundial de los principales referentes y líderes del mundo. Creo que hay una expectativa de la postura que pueda haber en Francia con respecto a al calentamiento global y a algunos acuerdos de no traspasar lo que puede ser el aumento de 2 grados para generar la necesaria descenso de emisión a los efectos de poder en algún sentido revertir, empezar a revertir algo que ya los diagnósticos, que ya lo vimos aquí en los videos, generan cada vez más esos cambios bruscos, no solo de lo que son comportamientos que antes eran no tan cotidianos en cuanto al clima, en cuanto a todos los efectos que sabemos genera, sino que en algún aspecto también en la agenda de los líderes mundiales. Vimos la última encíclica del Papa Francisco también, cómo hace referencia a la responsabilidad mundial de aquellos que tienen hoy el liderazgo en la industria, de poder generar un crecimiento con la sustentabilidad y con la preservación del medio ambiente, que no es incompatible. Y hay temas que generarían cuestiones de potencias, cuestiones de intereses de los países hoy que están en los primeros niveles de desarrollo, como China, que ya hace años dejó de ser un incipiente país secundario para ser un protagonista clave, o Estados Unidos, que en la cumbre de Copenhague no firmó o no avaló determinadas cuestiones si China no lo hacía, o Europa, que vaya si tiene un componente industrial importantísimo, que pasa la temática por esos niveles, pasa también por los niveles de nuestros gobiernos desde América del Sur, haciendo su aporte, su documento que llevará a Uruguay, las autoridades. Nos decía la ministra de Medio Ambiente y Vivienda, cuando hace un par de días hablamos con ella y se excusaba de participar hoy aquí, pero que también es un tema que preocupa. Pero nosotros creemos que también, no por estar esa discusión en estos niveles mundiales, los gobiernos departamentales no pueden estar ausentes y no tenemos cosas ya concretas para hacer. Florida ha tenido la posibilidad de sustituir, y después va a haber algún panel concretamente de cómo calentamos menos el globo desde lo micro, desde lo pequeño, desde nuestro aporte.
Y ese calentamiento menor se da porque sustituimos todas las luminarias de sodio que despiden calor a través del filamento por un sistema de inducción magnética que es una luz fría y que en algún aspecto no tiene, que ahí está el ahorro energético de un 55% menos que facturamos frente a la UTE. Y ahí hay un ahorro como economía de gestión municipal, pero también hay, y en algún sentido todavía no hemos podido articular alguna posibilidad de generar los bonos de carbono y la gestión necesaria, pero que ya estamos emitiendo menos calor porque esa luz tecnológicamente está comprobado que al no tener ese filamento que calienta, y es una luz, como se dice en la jerga fría, genera ya una pequeña colaboración de más de 7.000 luminarias en nuestro departamento aquí que no emiten hacia la atmósfera ese pequeño aporte de calentamiento global. Ni que hablar con otros temas vinculados al proceso de tratamiento de basura, ni que hablar que también estamos fomentando, y por acá también hay una empresa, lo que es el transporte eléctrico y otras cuestiones que sí desde los gobiernos departamentales, si nos pusiéramos aún más de acuerdo o coordináramos acciones desde abajo hacia arriba, hacia el gobierno o hacia lo que es el país, pudiéramos dar mayor ejemplo de cosas concretas, pero que en la sumatoria harían un todo muy interesante. Obviamente, es un tema que no es ajeno, reitero, a los gobiernos departamentales, a los municipios, por eso también saludamos la presencia de los alcaldes, y que todos podemos colaborar. Si fuera de otra forma, no creeríamos que este evento es positivo, porque quien lo ve tal vez el título a nivel prensa dice: sí, los intendentes en Florida, ¿qué tienen que ver con la cumbre importante mundial que va a haber dentro de unos meses en Francia? No, tenemos mucho que ver, porque imagínense si todos los alcaldes, gobernadores e intendentes del mundo tuviéramos acciones concretas ya coordinadas, ya tendría un impacto diferente en cuanto a la posibilidad de minimizar y ayudar a que las crisis climáticas y el calentamiento global disminuyeran. Así que, de nuestra parte, como tampoco somos gente que nos quedamos en el diagnóstico y nos quedamos contentos con estos ejemplos de gestión que ayudan a todo esto, y tenemos una parte compleja de contingencia rápida, de respuesta a todos los intendentes frente a los problemas climáticos, frente a las grandes tormentas, frente a las grandes lluvias que nos destrozan y nos llevan los puentes, las calzadas, los caminos, que le vuelan las humildes a veces chapas de algunas casitas en las zonas rurales o urbanas a la gente, y hay que dar respuesta rápida. Mientras se activan los comités de emergencia, lo primero que está es la intendencia allí, en la llamada telefónica, o en el vecino que se conecta directamente para ver qué se puede dar de respuesta, mientras llegan los protocolos nacionales y las respuestas nacionales. Nosotros creemos que hay que dar un salto cualitativo, por eso ya hemos incluido a nuestro equipo de Hacienda y al director de obras, que debe estar también por acá o llegando, para en este presupuesto quinquenal que vamos a mandar en pocos días a la Junta Departamental, atemos un porcentaje de 1% en la contribución rural y un 2% de la contribución urbana, para que se genere allí, con ese tributo genuino, un fondo contra las contingencias climáticas departamentales, y que en algún aspecto ya haya también la previsibilidad de tener un fondo concreto encapsulado para las problemáticas rápidas de respuesta que tenemos que dar, y no
muchas veces depender de que el ministerio tal o cual nos garantice o nos mande o nos ayude, comité de emergencia mediante, con algún recurso, sino que tener la tranquilidad que en nuestro presupuesto esté transparente y genuino un recurso departamental, autónomo, para los temas que hoy precisamos y que todos nos damos respuesta, pero a veces no hay rubro, a veces hay que hacer transposición, a veces estamos hasta generando posibles créditos bancarios de apuro para arreglar tal o cual contingencia. Bueno, creemos que un pequeño aporte, que lo hacemos aquí como información, pero que lo vamos a concretar en el presupuesto, es la tranquilidad que, y va a ser tal vez siempre insuficiente si los temas climáticos se siguen complicando, pero en algún aspecto nos va a dar la tranquilidad de tener un recurso importante año a año para dar estas respuestas que son a veces sencillas y que son zonales y que son de caminería o de vivienda o de puentes o de badenes o de calzadas, pero que hay que tenerlo también como algo concreto en estos tiempos que lamentablemente vivimos con esta temática. Así que de nuestra parte sean todos bienvenidos. Como dice aquí la presentación, el desafío de los departamentos del Uruguay hacia Francia, ojalá podamos generar también desde aquí algún aporte al documento que lleva nuestro país y que sabemos, independientemente del documento oficial del gobierno, va a estar Navarro, va a estar la Fundación con la red de alcaldes y municipios que tiene ya armado esta agenda temática incluida allí, estos temas que hoy vamos a escuchar a los expositores y parte de las ideas que todavía ustedes en el correr del día nos pueden aportar. Así que bienvenidos y muchas gracias. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al embajador de Francia en Uruguay, el señor Sylvain Ité. Es un placer y realmente estoy muy feliz de estar presente hoy con ustedes y participar en este congreso de intendentes, especialmente dedicado no al cambio climático, pero a la crisis climática, en el marco de la preparación de la Conferencia de París. El gobierno francés se encuentra totalmente movilizado bajo la total supervisión del presidente de la República, François Hollande, quien se encuentra totalmente comprometido para que este encuentro conduzca a la obtención de resultados concretos que aseguran el éxito de este evento de alcance planetario. En diciembre de 2015, exactamente el día 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre, hacia el 11 de diciembre, el mundo tendrá puestos sus ojos en París, donde se llevará a cabo una de las mayores y importantes conferencias sobre el clima jamás organizadas. El objetivo esencial de la COP21 es que podamos obtener un nuevo acuerdo internacional sobre el clima, aplicable a todos los países. Este acuerdo comenzará a regir a partir de 2020, mañana, y su objetivo es mantener el recalentamiento climático que debajo de los 2 grados en el horizonte de 2100. Además, deberá incitar una rápida transición mundial hacia sociedades descarbonizadas y resilientes. Gracias al trabajo de los científicos, el escepticismo climático está desapareciendo. Los informes sobre la desregulación climática son cada vez más amenazadores. El clima aumentó de 0,85 grados desde las primeras mediciones realizadas en 1880.
A su vez, la temperatura de los polos aumentó entre 2 y 4 grados. El año 2014 ya fue el más caliente de la historia y si no se hace nada, la temperatura aumentará de 4 a 5 grados de aquí a final del presente siglo. Se podrá hablar de un éxito si se logran reunir 4 elementos fundamentales. El primero, si el Acuerdo de París es legalmente vinculante, parecería que la enorme mayoría de los 196 partes del acuerdo desea llegar a este tipo de acuerdo. Para lograr este acuerdo más fácilmente, el presidente de la República Francesa quiso que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se realice al comienzo de la COP21, el 30 de noviembre, para imponer sus puntos de vista políticos a los técnicos y no lo contrario, como se vio en la cumbre de Copenhague. Segundo punto, si la mayoría de las contribuciones nacionales llegan a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático antes de la fecha prevista, fin de septiembre. A comienzos del mes de septiembre, 56 países, de los cuales el 95% son países desarrollados, ya habían hecho llegar sus contribuciones. Faltan aún 7 países del G20, entre ellos la India, uno de los mayores emisores de gases. Sabemos ya que el 5% de los países emisores no harán llegar sus contribuciones nacionales. Tercero punto, si logramos llegar a un acuerdo sobre el financiamiento y las transferencias de tecnologías necesarias para implementar las medidas de adaptación. Por supuesto, un buen acuerdo deberá incluir obligatoriamente compromisos financieros. Tenemos que encontrar más de 100 mil millones de dólares para favorecer la transición a partir de 2020. Estos financiamientos vendrán a través de contribución de los estados, de la movilización de las instituciones internacionales, pero también deberá venir de las colectividades locales, a través de sus proyectos de desarrollo. Cuarto punto, si la sociedad civil se encuentra bien representada en la COP21 con compromisos precisos. Hasta ahora, 400 ciudades, 85 regiones, 700 empresas y 200 inversores presentaron sus proyectos en NASCAR. Al parecer, muy pocas de las colectividades territoriales o de los emprendedores provienen del sur. En París, en diciembre, deberemos ser ambiciosos y pragmáticos, ya que es urgente actuar contra el cambio climático. Sin embargo, París es un comienzo y no un fin. Todos los involucrados en cada país deberán trabajar juntos para lograr un compromiso nacional que permita verdaderamente luchar contra los efectos de la desregulación climática. Y para terminar, voy a hablar de la palabra del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que decía: no hay un plan B, porque no hay una planeta B. Muchas gracias. Vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor Sebastián Navarro, director para las Américas del proceso de cumbres, además director de la Fundación Crisis Global. En primer lugar, quiero agradecer la valiosa cooperación de la Unión Europea, representada en Uruguay por el embajador Fernández Trigo, para extender este proceso como un modelo de respuesta al cambio climático dirigido a cada país de nuestro hemisferio. Quiero enviar un especial reconocimiento al presidente Tabaré Vázquez, porque en el 2009 la firma del decreto que ha creado el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático
ha pavimentado el camino para seguir profundizando compromisos también desde cada uno de los departamentos. Vengo de participar de la Cumbre Mundial del Clima y Territorios en Lyon, en julio, junto al presidente Hollande. Regresé muy entusiasmado y muy decepcionado. Entusiasmado porque tanto el presidente de Francia, Hollande, como la secretaria ejecutiva, Christiana Figueres, la diplomática de las negociaciones de Francia, Laurence Toubiana, como decenas de alcaldes municipales y gobernadores de estados de todo el planeta han enviado un mensaje contundente. Los recursos económicos del Fondo Verde para el Clima deberán destinarse a los gobiernos locales sin pasar por la discrecionalidad a la que a veces estamos acostumbrados a los gobiernos federales. El acceso al financiamiento climático debe ser un objetivo que deben fijarse cada uno de los intendentes del Uruguay. Vengo decepcionado porque el liderazgo político de Latinoamérica tiene que despertar del letargo en el que está en la agenda climática. Salvo la invitación al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no había representantes que llevaran todas las increíbles iniciativas que se están gestando en las Américas. Por ejemplo, nadie había representado a los gobiernos nacionales mostrando iniciativas de vanguardia que le dijeran al mundo que en Uruguay las renovables son una realidad gracias a una labor seria de todos los niveles de gobierno, que hay taxis eléctricos en las calles de Montevideo, o un departamento entero que ha decidido el reemplazo de su iluminación pública por inducción magnética en su totalidad. Eso debe demostrar que las iniciativas internacionales deben estar lideradas también por mujeres y hombres de nuestro continente. Ha llegado la hora de una discusión adulta, donde nos hagamos cargo de una vez que la destrucción no va a detenerse solo porque tengamos buenas intenciones. Miremos hacia otro lado o esperemos que las soluciones vengan desde otro lado que no sea de nosotros mismos. Llegó el momento de legislar masivamente un alto a los combustibles fósiles que iluminan nuestras ciudades y mueven nuestro transporte. Un alto a la industria que contamina nuestras aguas, un alto al glifosato que contamina nuestra tierra y alimentos, un alto a la construcción que genera carbono, un alto a un sistema completamente ineficiente que no puede seguir sosteniéndose por sí mismo. Quiero volver a expresar mi profunda admiración a la convivencia política y social del Uruguay en un mundo tan convulsionado que no entiende que solo con diálogo, austeridad y baja corrupción se podrá lograr una transición ordenada hacia un cambio sistémico viable, hacia una economía de bajo carbono, hacia un mundo capaz de detener la irracionalidad del consumo para concentrarse en lo importante, nuestra propia supervivencia. Debo agradecer en nombre de los directores de la Fundación Crisis Global, a cada intendente y al Congreso, por entender, trabajar juntos y apoyar ideas de vanguardia que a veces, cuando vienen de afuera, son poco entendidas. La agenda climática de los departamentos debía tener un lugar anual de debate y de conclusiones. De la Fundación Crisis Global convocamos la construcción de un nuevo liderazgo climático en cada país de las Américas a través de sus autoridades locales. Por eso hemos convocado esta plataforma, este proceso de cumbres que, como en el Uruguay, se multiplica en diferentes países. Ustedes, los alcaldes, mayors, prefeitos, presidentes municipales o intendentes, son la gran esperanza que debe gobernar este capítulo tan importante en la historia de la humanidad. Al mundo le debe quedar claro que un acuerdo universal del clima que se cumpla no será posible sin los gobiernos locales. A los gobiernos de los departamentos los convocamos a trabajar juntos, una agenda climática local, a llevar una voz a París el 30 de noviembre a la COP21, a crear infraestructura limpia, legislación de vanguardia, un nuevo concepto de construcción social, apostar a la tecnología y la información para prepararse mejor ante catástrofes cada vez más frecuentes. Ustedes no le han tenido miedo a aplicar medidas adelantadas para cada época en Uruguay. Ustedes no han tenido miedo a la humanidad de la gobernabilidad. Ustedes no le han tenido miedo a los acuerdos multipartidarios, ni tratar de declarar la independencia antes que sus vecinos en 1815. Debe quedar claro que la crisis climática es una crisis política. Vamos a ir en busca de financiamiento internacional para los gobiernos locales junto a cada intendente. El intendente en sí sostiene como objetivo presentar un fondo climático departamental y esas acciones son las que pueden hacer la diferencia a la hora de la decisión política. No tengan miedo a gobernar definitivamente a favor de la vida. Porque esta es la gran pelea de nuestro tiempo, una pelea sin fronteras que no es para cómodos ni para tibios y que nos debate nuestras más profundas inconsistencias personales. Esa pelea significa soltar siglos de complicidad con la muerte, construir y ser parte de una nueva generación que gobierne, condenando a dejar el poder a quienes nos llevan al suicidio y la autodestrucción. Muchas gracias.